¿Cómo, cómo están todos? Tengan muy buenas noches. Quien les saluda es la ingeniera María Eugenia Barrios. En en esta oportunidad me complace presentar lo que es el segundo módulo, la primera clase del segundo módulo. Tengan todos sean todos muy bienvenidos. El segundo módulo es Sistemas de Información Geográfica, SIC. Las fechas a tomarse van a ser el 28, el día de hoy, mañana 29, 6, 12, 13 y 20 de octubre. Los días sábados y domingos en el horario de 20 a 22 horas. Las recomendaciones de aula que se tienen que tomar en cuenta son ingresar a sesiones de Zoom con nombre completo, activar cámara cuando sea solicitado por el docente o administrativo exam, ingresar puntual a clases con tolerancia de 5 a 10 minutos, situarse en un lugar cómodo, silencioso y con conexión estable. Las consultas o preguntas lo pueden realizar mediante el chat o habilitando su micrófono. En este caso me complace presentar al docente que, que ya se encuentra en salas, que viene a ser el magíster Carlos Alberto Tavera Sanabria, máster en Ingeniería Geomecánica y Geoinformática, cursando especialista en Sistemas de Información Geográfica y cuenta con una licenciatura en Geología. En cuanto a su trayectoria, UNAL, desarrollador GIS, municipio de Manizales, desarrollador manipulación y creación de base de datos GDB, Yuma concesionaria profesional SIC. Investigador científico vinculado a la coordinación de investigación e información para la gestión marina y costera. INVEMAR, investigador científico LabSIX. Ingeniero consultor SIC en el desarrollo y creación de base de datos especiales, K2, Ingeniería, Ingeniero Consultor, SIC. Geólogo y apoyo SIC en ejecución de actividades de interpretación de geología, morfogénesis, morfodinámica, UGS, UGI, para los municipios de Bahía Solano. Desarrollo y análisis de los componentes de geología, geomorfología y análisis de amenazas. Multiprocesos SIC, SAS, profesional SIC, dominio de programas ArcGIS, QGIS, Agisoft, Metasap, AutoCAD Civil, Envy, Python, JavaScript, Google Earth, especialista en sistemas de información geográfica con fortalezas en cartografía, base y temática, manejo y uso de imágenes satelitales como Python, JavaScript, manipulación y manejo de base de datos, construcción de geoportales y aplicativos web junto con actividades. Muchas gracias. Magíster Carlos, muy bienvenido a la clase, a este módulo. Tenga usted muy buenas noches y les deseo mucha suerte a los postgraduantes en este módulo. Muchas gracias y le dejo la sala para que pueda continuar con la clase. Bueno, muy buenas noches. Tengan todos los presentes. Bienvenidos a este módulo sobre sistemas de información geográfica. Espero todos se encuentren muy bien. Quiero que me confirmen si me están viendo y si están viendo mi pantalla. Voy a compartir aquí mi pantalla y quiero que me confirmen, ¿vale? A través del chat Sí, ingeniero, se le ve perfecto. y me oyen bien. Listo, perfecto.
Bueno, chicos, entonces muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a este módulo número 2 en relación a los sistemas de información geográfica. Como nos decía nuestra querida amiga María Eugenia, mi nombre es Carlos Tavera, geólogo de profesión, especialista en sistemas de información geográfica, asesoramiento remoto, en este momento actual programador de datos espaciales, usando lenguajes como Python, JavaScript, y pues he tenido un poquito más de 10 años de experiencia en este mundo de la información geográfica, ¿vale? Entonces, a lo largo del módulo vamos a ir desarrollando un par de competencias en función del desarrollo de los datos, ¿cierto? Entonces, el día de hoy y el día de mañana nos vamos a concentrar principalmente en los fundamentos de sistemas de información geográfica, donde vamos a definir algunos conceptos y algunos aspectos claves. Vamos a ver en este caso cómo se visualiza información espacial en un software. Yo les recomiendo por ahora, para el día de mañana, tengan instalados QGIS o ArcGIS en su defecto, ¿vale? O el sistema de información geográfica que quieran, GBC, Global Mapper, como quieran, pero que lo tengan habilitado en su máquina sin ningún problema. ¿Cuál recomiendo yo? QGIS, porque es un software totalmente libre, open source, ¿vale? Pero si tienen en sus máquinas otro software, pues lo pueden usar sin ningún inconveniente. Entonces vamos a ver el tema de lo que es el manejo de información geográfica, lo que son los pilares fundamentales, que son los atributos, la conversión de formatos, lo que es la georreferenciación, lo que son los sistemas de referencia de coordenadas, las herramientas de análisis principales, entre otras cosas. El día de hoy y mañana, pues vamos a ver eso. La próxima sesión nos vamos a enfocar en herramientas un tanto avanzadas de manejo y gestión cartográfica, sobre todo la construcción de bases de datos, vamos a hacer un par de análisis en modelos digitales del terreno, vamos a ver técnicas multicriterio, podemos usar un par de scripts de programación para desarrollar, digamos, tareas automáticas o inclusive puede ser creación de nuestro propio plugin. También pues vamos a acceder en la última sesión a lo que es las bases de datos espaciales, donde vamos a ver lo que son los servicios de aplicativos web, WMS y WFPS, con información cartográfica montado directamente en servidores, ¿cierto? Aquí vamos a tener que tener unas nociones básicas de lo que es la cartografía temática, la composición en este caso de información, la representación de cartografía en este caso, una infraestructura de datos espaciales, entre otras cosas, ¿vale? Entonces vamos a arrancar el día de hoy con la parte introductoria. Carlos, ¿para qué nosotros estudiamos los datos espaciales? ¿Para qué usamos o para qué estudiamos los sistemas de información geográfica, ¿vale? Entonces, en el terreno que ustedes están viendo aquí en las imágenes, pues básicamente tenemos representaciones espaciales del territorio en donde estamos viendo diferentes tipos de información. Aquí en esta parte, pues estamos viendo una formación de una cuenca hidrográfica. Aquí estamos viendo cartografía temática aplicada al catastro, al urbanismo. Aquí, pues, podemos observar un mapa de riesgos por sismos, ¿sí? Y pues aquí tenemos una representación 3D del terreno. Puntos en común, todos los datos, chicos, en este caso, todos los datos están espacializados, es decir, hay información espacial. Cuando ustedes abren su Google Maps o su Waze, ustedes ya saben o se dan una idea de dónde están cada uno de los elementos que se encuentran alrededor de ustedes, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ustedes ya saben que la información geográfica es información espacial dispuesta en el terreno. Entonces, vamos a seguir eh, dentro de esta primera clase, una serie de contenido, porque aquí es donde vamos a ver las diferentes aplicaciones y los diferentes elementos que nosotros podemos utilizar. Entonces, inicialmente con qué es un sistema de información geográfica o un SIG. Vamos a ver qué son los enfoques y aplicaciones. Vamos a ver la arquitectura y flujo de trabajo. Vamos a generar modelando el mundo real. Vamos a ver la adquisición de fuente de datos espaciales.
vamos a observar ya en un módulo en amarillo como las áreas donde pueden trabajar de una manera transversal a los sistemas de información geográfica, como son las bases de datos, los lenguajes de programación, la teledetección, el análisis geográfico y la cartografía y visualización de información, que es muy importante, ¿vale? Otros elementos un poquitico más puntuales y más enfocados, pues aplicaciones en amenazas, registros históricos, gestión del riesgo, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, partamos de la primera premisa y es, ¿qué es un sistema de información geográfica? Porque nosotros pensamos que un sistema de información geográfica es, en este caso, un software. Porque pensamos que es ArcGIS, QGIS, GBSIC, entre otras cosas. Porque estamos, digamos que, muy acostumbrados a nombrarlos de una manera muy puntual. Sin embargo, el, el software, ¿cierto? Solamente es una parte de lo que es un SIG. Realmente un sistema de información geográfica es un conjunto de funciones o componentes interrelacionados. Carlos, ¿eso qué quiere decir? O sea, explícame un poquito más detallado, porque ¿qué es eso de un conjunto de componentes interrelacionados? Resulta que si no hay datos, no hay software. Si no hay personas que capturen datos, no hay software, ¿cierto? Si no hay métodos de clasificación para algún tipo de dato, no hay software. Entonces, al hablar de un conjunto de componentes interrelacionados, hablamos en este caso de diferentes elementos que conforman un todo. Es decir, que me va a permitir obtener información, procesar información, almacenar información y distribuir información georreferenciada. ¿Qué es georreferenciado? Ubicado en el espacio, ubicadas en el sector, ¿cierto? ¿Y qué me va a permitir en este caso realizar con esa información espacial georreferenciada? Apoyar a la toma de decisiones y el control de una organización. Igualmente, apoya la coordinación, análisis de problemas, de visualización de aspectos complejos, entre otros aspectos, ¿cierto? Entonces, nosotros ya tenemos una idea, en este caso, de que a través de los SIG podemos tener información espacial georreferenciada que me va a permitir tomar decisiones inteligentes, que me van a permitir diseñar o planificar y que me van a permitir tomar cuáles son las mejores elecciones en un territorio, ¿vale? Entonces, ya teniendo un poquito claro eso, vamos a ver en este caso cuáles son los enfoques hoy en día, en pleno año 2024, cuáles son los principales enfoques, ¿cierto?, en los sistemas de información geográfica. Y realmente tenemos varios. El primero de ellos son apoyos gubernamentales, ¿cierto? Todos nosotros en este momento, a través de nuestra ID, nuestra cédula de ciudadanía, nuestro pasaporte, como lo llamen, ¿cierto? Ya estamos registrados en una base de datos nacional, ¿vale? Y ya con ese número de identificación, ya saben dónde vivimos, cómo nos transportamos, a dónde salimos, qué hacemos, entre otras cosas. Qué casas tenemos, qué autos tenemos, qué impuestos debemos, entre otros, ¿cierto? Porque ya estamos registrados en esa base de datos nacional. Entonces, un principal enfoque de los sistemas de información geográfica es la parte gubernamental, ¿sí? Y esa parte gubernamental pues tiene muchos subcomponentes, ¿cierto? Que puede ser en este caso operaciones, tráfico, manejo de emergencias, de respuesta a emergencia, respuesta de servicios, ¿cierto? Cómo nos empiezan a monitorear, entre otras cosas. Otro aspecto, planificación y catastro. En este momento, todas las entidades a nivel nacional, pues todos los países en este caso tienen una oficina, tienen, eh, digamos, una sucursal donde se encargan
de ver toda la parte de catastro y planificación. Es decir, ustedes ya aparecen también, o sus casas, sus viviendas, aparecen en una casa de planificación. ¿Por qué? Porque resulta que lo que se llama ordenamiento territorial busca de una manera espacial establecer el orden del territorio, ¿cierto? Y de esa manera saber hacia dónde está evolucionando las ciudades en las que se encuentra. Casi siempre es hacia las periferias de las ciudades, ¿cierto? Pero hay zonas en este caso que pueden tener algún tipo de conflicto, que pueden también tener algún tipo de interés, entre otras cosas. La parte de transporte, ¿cierto? Generalmente cuando uno llega a una ciudad nueva, ustedes abren su Google Maps y se dan cuenta primero de la ubicación espacial, pero segundo aparece un mapa de tráfico y le dicen a ustedes, mire, hay tanto tiempo para llegar a un lado o a otro. Eso funciona en tiempo real y les está diciendo a ustedes, hey, miren, aquí hay información en este caso actualizada, aquí hay información en este caso actualizada sobre el acceso a las vías donde se encuentran ustedes. Entonces ustedes dicen, ah, ok, ya conozco en este caso cuáles son las rutas más rápidas o más lentas, ¿cierto? Y esto es una tendencia que uno usa, por lo menos cuando llega uno a un país o a una ciudad que no conoce. Uno abre su Google Maps y se da cuenta de ello. Otros enfoques más puntuales, como la parte de silvicultura, ahorita se está usando bastante en lo que es agricultura de precisión, sobre todo para establecer bases de datos que me ayuden bastante a la elaboración o construcción de los cultivos. ¿Listo? Manejo de ecosistemas, también entre otras cosas. Análisis de hábitat y especies silvestres se usa bastante en lo que es en biología y en la parte de ecología. En la parte de salud pública, pues ya aquí hay un monitoreo sobre todo para determinar cuáles son los principales centros de salud y cuál es el cubrimiento total en los países en términos de clínicas y hospitales. Bueno, finalmente, chicos, lo que es marketing, geomarketing, esto, de aquí no nos salvamos nosotros. Porque digamos, si ustedes quieren estudiar algo o se están preparando, pues cuando ustedes ven redes sociales, las redes sociales trabajan con algo que se llama segmentación. Y es que segmentan el territorio y el contenido que las personas ven para poder brindarnos información que puede ser posiblemente atractiva para nosotros. No sé si ustedes supieron a través de este diplomado por redes sociales, pero eso es un enfoque de los sistemas de información geográfica aplicada a lo que es el geomarketing. Y todo el tiempo estamos nosotros, digamos que sometidos a este tipo de información. ¿Ok? Listo. Finalmente, pues la parte ambiental, ¿cierto? Aquí hice un cuadrito en rojo porque aquí es donde podemos ver el tema de manejo de recursos hídricos, medio ambiente, y podemos ver en este caso la parte de lo que son desastres naturales, entre otras cosas, lo que llama la gestión del riesgo. Y dentro de la gestión del riesgo podemos ver análisis por inundación, ¿cierto? Podemos ver análisis por movimientos en masa, por deforestación, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, volviendo a la explicación principal, ¿qué es un SIC? Nosotros dijimos que era un conjunto de componentes interrelacionados que me iban a almacenar, procesar y distribuir información de información espacial. Allí tenemos nosotros que los datos, tenemos el hardware, tenemos el software, tenemos los métodos y tenemos las personas, ¿vale? Entonces, Carlos, ¿qué son los datos? Los datos son fuentes de adquisición que pueden ser primarias o secundarias. Pero, digamos, un celular está capturando información espacial en este momento. Un smartphone está capturando información espacial en este momento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No es solamente la única fuente de datos. Los GNSS, que ya lo verán ustedes más adelante en los módulos, es una red de satélites constante de posicionamiento global
que le permiten a los dispositivos saber dónde están ubicados. Entonces, aquí hay recolección de información, pero también las imágenes satelitales, ¿cierto? También la información análoga, también como por ejemplo esas cartas cartográficas de antes, también son muy importantes para establecer y ver el territorio. El hardware, en este caso nuestras computadoras, nuestros celulares, nuestras tablets, pues son un requisito fundamental e indispensable para el manejo de datos. Los software. En términos de software tenemos una gran cantidad de variedad, tanto de escritorio, tanto como en la web, como ustedes están viendo en pantalla. Ustedes están viendo en pantalla varios software aplicados a datos, como por lo menos ArcGIS, GBSIG, QGIS y otros software como por ejemplo que trabajan directamente en la web, como OpenStreetMap, OSGeo, PostGIS, GeoServer, ya son aplicados directamente a servicios WMS, OpenLayer, ¿cierto? Entonces, en términos de software, una gran variedad de datos. Vale. Entonces, miremos cada uno de estos componentes por separado y vamos a ir intentando establecer qué son los sistemas de información geográfica, ¿vale? Entonces dijimos, nosotros tenemos software y los software pueden ser de escritorios, móviles, puede ser una base de datos en la web, ¿cierto? Puede ser unas librerías, unas extensiones de datos, puede ser un servidor o puede ser en este caso un servidor cliente, WebGIS cliente, como por ejemplo Google Maps o Google Earth, ¿vale? Entonces, en términos de software, nosotros tenemos también otra gran cantidad de ventajas, bases como bases de datos dispuestas ya en web, ¿vale? Y el objetivo en este caso, ¿cierto? Del software y de los datos es establecer algo que lo vamos a conocer más adelante como modelando el mundo real. Sin embargo, nosotros con los sistemas de información geográfica lo que queremos hacer es una representación del mundo real a través de información temática. En ese sentido, nosotros partimos de información de nuestro terreno, de sus comunidades, de sus territorios, de sus ciudades, los llevamos a un modelo GIS o un modelo digital, ¿vale? De ahí vamos a hacer operaciones y cálculos y vamos a poder entregar esa información para poder planear y poder expandir nuestra ciudad. Y así sucesivamente. Y vamos a tener información del mundo real para poder ponerlas en un sistema, poder establecer información. Entonces, básicamente, nosotros queremos hacer una modelación del mundo real. ¿Para qué? Para a partir de un modelo de la realidad, establecer un modelo conceptual, pasar por un modelo lógico y finalmente por el modelo físico, ¿vale? Y ahí empezar a tomar decisiones. Por eso son tan importantes los sistemas de información geográfica. Carlos, explícame mejor, porque no entiendo. Resulta que dentro de las ciudades en las que ustedes se encuentran, la manera más fácil de planear el territorio es viéndolo a nivel cartográfico, sabiendo cuántos barrios, cuántas manzanas, cuántas casas hay. Si ustedes ya tienen esa información, adquirieron información del mundo real. Ahora, aparece un proyecto en, digamos, en el ayuntamiento, en las alcaldías, bueno, en una entidad de planeación en donde ustedes estén. Dice, bueno, ahí está plata y vamos a expandir el territorio. Necesitamos saber cuál es la mejor zona de expansión del territorio, hacia dónde nos vamos a mover, sin afectar la parte forestal, sin afectar las partes protegidas. Por lo menos ahorita la semana pasada en Bolivia eh, estuvo presentando varios incendios forestales, ¿cierto? Entonces, todo eso se entra a considerar, ¿cierto? Y todo eso se representa en un modelo digital o un modelo conceptual. Es decir, tenemos el concepto de las cosas y queremos poder entenderlo. Cuando lo logremos entender, aplicamos un modelo lógico. Es decir, en esta zona sí se puede construir o no se puede construir. ¿Por qué no se puede construir? Porque hay un río cerca, porque el terreno
eh, digamos, no tiene las propiedades físicas para levantar una infraestructura. Ya cuando tenemos eso, pues lo establecemos ya en el modelo físico. Y es decir, cuando se hace la labor directamente en el terreno, ¿ok? Y todo eso lo hicimos a través de qué? De inicialmente de la concepción o de la captura de datos y a través de un software o una base de datos podemos entender un poco más el territorio, ¿vale? Entonces, era para que se llevaran en su cabeza un poquitico la idea de todo lo que son la representación de los sistemas de información geográfica. ¿Listo? Entonces, en este aspecto, nosotros podemos tener datos, en este caso, que pueden ser de tipo primario y de tipo secundario. ¿Qué es un dato de tipo primario? Es una captura tomada directamente en el terreno a partir de un GPS o a partir de una imagen satelital o un sensor remoto, ¿cierto? Dentro de los GPS tenemos múltiples GPS, tenemos GPS de precisión, tenemos GPS submétricos, tenemos navegadores como nuestros celulares, tenemos aplicativos que ya funcionan con el GPS de nuestros celulares, entre otras cosas. Entonces, eso lo convierte en algo muy, muy interesante sobre la captura de datos. También tenemos datos secundarios. Tenemos datos en este caso que pueden ser digitalizaciones de elementos, vectorizaciones, entre otros tipos de información. O tenemos datos, en este caso de transferencia, que se obtienen de, digamos, como de entidades externas o de sitios externos que nos ayudan a nosotros a revisar mejor la información del terreno. Por lo menos en sensores remotos tenemos nosotros una gran cantidad de información para ver datos del terreno y datos multiespectrales, ¿cierto? Por lo menos Google Earth Engine, el programa de Copernicus, el programa de Leanza nos ayudan a entender mejor el terreno, ¿vale? En términos de datos de información. Como les decía, ¿para qué usamos nosotros esta recolección de datos? Ahora sí. Ok, perfecto. Aquí Gabriel nos comenta, Carlos, buenas noches. Hay coberturas denominadas cicatriz de quemas en nuestro país. Eso es una base de datos de al menos 6 años. Exacto, Gabriel. Información georreferenciada y es muy útil para tomar decisiones. Por lo menos esa base ustedes la pueden utilizar para hacer un mapa de amenaza por incendios forestales y determinar cuáles son las zonas de más alta peligrosidad donde se pueden presentar incendios forestales. Entonces, pero esa información está posicionada, está georreferenciada y está calificada, ¿vale? Nosotros en este módulo vamos a ver eso, ¿cierto? O sea, aquí quiero es como irme dentro de un aspecto un poquito teórico, pero pues ya más adelante podemos entrar a establecer información espacial, a posicionarla y a trabajar sobre ella. Entonces, chicos, en este caso, nosotros en sí, pues estábamos hablando ya de una arquitectura de flujo de trabajo, ¿cierto? Que es en este caso la recolección de fuentes primarias y secundarias que sirven en este caso ¿para qué? Para realizar algo que es, digamos, en este caso, un ciclo de planeación, donde nosotros todo esto se hace continuamente. Cuando ustedes tratan datos geográficos, todo el tiempo están trabajando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo planean, preparan, digitalizan, editan, evalúan y vuelven a planear, ¿cierto? El ejemplo que les hablaba de la ciudad. Vamos a planear para dónde la ciudad se va a expandir. Vamos a preparar la información. La información que existe la utilizamos, la que no existe la creamos, ¿cierto? Que es la digitalización de la información. Ahora, en este caso, le aplicamos unas calificaciones y editamos la información que digitalizamos, la creamos. Evaluamos cuál es la zona más óptima para expandir la ciudad y ahora nuevamente continúa el tema de la planeación. En ordenamiento territorial uno hace esto cada 12 años. Se supone que uno tiene que planear el territorio cada 12 años, ¿vale? Y en este caso, pues nosotros usamos algunas bases o fuentes de información, pero ya más adelante las vamos a ver. Y todo esto que les expliqué a continuación se llama
pues es algo muy utópico que utilizamos nosotros, pero es una expresión bastante interesante para entender en cuenta, que se llama modelando el mundo real. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso de modelando el mundo real? Quiere decir que nosotros podemos adquirir toda la información que nos rodea, ¿cierto? Digamos, eh, podemos ver todas las temáticas posibles para poder tener una representación espacial de la ciudad en la que nos encontramos o el sitio en la que nos encontramos. Entonces hagamos un ejercicio. Imaginémonos de manera mental o un ejercicio mental en el que ¿qué? En el que esta ciudad es la ciudad en la que usted se encuentra en este momento o el pueblo en el que se encuentra. Y yo les digo a ustedes, necesito construir solo la topografía. ¿Qué es la topografía? El relieve. Básicamente, las zonas más altas, más bajas, el tipo de drenajes que tiene. Entonces aparece información topográfica. Por otro lado, les digo a ustedes, represéntenme las principales vías. Entonces aparece información de tipo vectorial. Entonces esa información me está representando a mí esta vía que ustedes ven acá, es esta vía que ustedes ven acá. Y yo los estoy en este caso revisando. Exacto, un modelo digital de elevación o un modelo digital del terreno, Gabriel. Muy bien. La información en este caso vectorial me está representando a mí las principales vías, ¿vale? Bueno, califíqueme ahora cuál es la zona urbana y cuál es la zona rural. Ah, ok. Entonces hay una capa temática de información donde aparece la zona urbana y hay una capa de información donde aparece la zona rural. Bueno, está bien. Ahora califíqueme las divisiones político-administrativos, ¿cierto? O sea, es decir, las diferencias de barrios, de ciudades, de cantones, entre otras cosas, la podemos representar, ¿cierto? Entonces aquí decimos, ah, ok, aquí hay una representación en este caso de que esto es una ciudad B, de que esto es una ciudad A, y que por aquí en este caso es un territorio urbano o un territorio rural, ¿cierto? Entonces, fíjense que todos los elementos que se encuentran dispuestamente en el terreno, nosotros lo podemos representar en información espacial, en información cartográfica, ¿vale? Todos los elementos que ustedes puedan ver. También no solamente del territorio, sino de la parte atmosférica. Queremos ver dónde llueve o dónde no llueve. Pues entonces utilizamos un mapa de precipitación. Ah, bueno, y a nivel subterráneo también. Podemos determinar cuáles son los principales acuíferos, podemos determinar cuáles son las zonas de recarga o descarga de aguas, entre otras cosas. Entonces, toda la información espacializada se usa ¿para qué? Se usa en este caso para planear, preparar, digitalizar, editar y evaluar, ¿cierto? Es decir, vamos a modelar el mundo real. Entonces ya teniendo ese concepto, pues sabemos de que existen en los sistemas de información geográfica información que vamos a llamar temática, ¿cierto? ¿Y qué es esa información temática? Que dentro de un sector, dentro del mismo sector, podemos sacar la parte catastral, la parte de parcelas, distritos, calles, suelos, utilidades, uso, topografía, hidrología, entre otras cosas. Y eso es lo que vuelve tan útil y tan interesante el manejo de datos geográficos, que los vuelve multidisciplinares, ¿cierto? Los datos multidisciplinares sirven para tomar decisiones mucho más completas. Entonces yo sé que muchos de ustedes tienen una disciplina totalmente diferente. Algunos de ustedes son ingenieros, otros son geógrafos, otros son cartógrafos, otros son geólogos, otros son licenciados. Inclusive fíjense que hasta sirve para hacer inclusive hasta un mapa de índice delictivo, ¿cierto? O inclusive sirve para determinar zonas de pobreza o zonas, se necesita ser un trabajador social o un sociólogo, un antropólogo, donde pueda involucrar información social, ¿cierto? Y entonces aquí más adelante pues vamos a hablar de los tipos de datos que podemos manipular en los sistemas de información geográfica, ¿ok? Perfecto.
Nosotros generalmente en el manejo de datos vectoriales, perdón, de datos espaciales, usamos dos grandes grupos de elementos que los vamos a ver a lo largo de estas clases, que son los datos vectoriales, que tienen tres tipologías y cada tipología me va a permitir a mí realizar una operación totalmente diferente y propia, como lo que son los puntos, las líneas y los polígonos, ¿vale? Los puntos básicamente terminan siendo coordenadas. ¿Cuál es el sistema de coordenadas oficial de Bolivia? Alguien que me escriba, por favor. Los puntos terminan siendo en este caso representaciones espaciales de coordenadas. Las líneas, con las líneas podemos describir drenajes, vías. Lo importante es que cada tipología pues va a tener un tipo de información propia. Y finalmente los polígonos, pues vamos a tener zonas de áreas, pueden ser manzanas, puede ser barrios, entre otras cosas. En datos vectoriales vamos a manejar estas tres tipologías, ¿ok? En datos vectoriales. Más adelante les hablaré sobre lo que es las reglas topológicas. Por ahora no los quiero atormentar mucho con esto, porque son algo que se aplica directamente a los datos espaciales, vectoriales, espaciales vectoriales, ¿vale? Entonces tenemos los datos vectoriales, ¿cierto? Que me permiten modelar el mundo real y me permiten en este caso ver otro tipo de información que son los datos de tipo raster o los datos que están compuestos por una red de cuadrículas, es decir, una imagen, ¿vale? Siempre que hablen de datos de tipo raster, ustedes van a imaginarse una matriz numérica con información temática del terreno, porque sobre esa información temática se está plasmando algún tipo de acción directa. Por ejemplo, como nos decía nuestro compañerito Gabriel, un modelo digital del terreno es básicamente una información de datos raster continuos que me están arrojando. Cada píxel me arroja un valor de altura sobre el nivel del mar y ese valor de altura pues ya me está representando a mi parte de lo que es el terreno. En datos espaciales o a través de software, sí, nosotros pues lo podemos establecer como una serie de cuadrículas que se van completando a medida que, mejor dicho, que van teniendo una tendencia del píxel a medida que bajamos o subimos en función de los metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Entonces, ya ahorita hacemos un resumen de lo que hemos visto para que no nos perdamos. Y también tenemos datos de tipo TIM, que es básicamente una información intermedia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo está claro, ¿cierto? ¿O nada está claro? Ok, bueno, listo, chicos. Entonces, ¿hasta acá qué hemos visto? Hemos visto para qué son buenos los sistemas de información geográfica, cuáles son las principales fuentes de adquisiciones de datos, en los tipos de datos que vamos a utilizar, que son vectores y raster. Y también vamos a usar, vimos en este caso que podemos usar los SIG para múltiples disciplinas, ¿cierto? Tenemos en este caso una herramienta multidisciplinar. Ok. Bueno, el sistema UTM-WGS84 son coordenadas geográficas bien. ¿Podrías explicar un poco mejor los datos TIM? Sí, claro que sí, Omar. Los datos TIM en este caso es información, es un tipo de dato híbrido, ¿cierto? Y ese tipo de dato híbrido, pues cuando veamos más adelantico, la siguiente conferencia va a estar enfocada a los tipos de datos. Pero por ahora te digo que es un tipo de dato híbrido
es una superficie triangular que está dada por puntos que me va a estar determinando valores de altura. Resulta que antes que surgieran los modelos digitales del terreno, antes que saliera el programa espacial de ALOS Pulsar o el programa espacial de ACER, nosotros teníamos que entrar a realizar una, un proceso intermedio entre las curvas de nivel y la información raster, ¿cierto? Entonces, básicamente, este insumo sale como coger todos esos vértices de las curvas de nivel, hacer un proceso de triangulación, o sea, hacer como un mapa de pendientes, y en función de la escala que estamos trabajando, pues asignar unos valores de altura, ¿sí? Unos valores de altura. Después de tener esta superficie, simplemente se pixelaba y cada píxel, pues, me iba a representar un valor de altura, ¿ok? Entonces esto es un dato de tipo híbrido que me guarda valores de altura, pero que está principalmente construido por vértices de tipo triangular, ¿vale? Cuando empecemos a ver ya su manejo de software, pues lo vemos, ¿vale? Sin ningún problema. Chicos, una pregunta, ¿qué software tienen que hacer una encuesta rápida? Quiero que todos comenten. ¿Qué software en este caso usa la mayoría? Lo digo es para usarlo la próxima clase, el día de mañana, y de esa manera, pues, digamos, poder acoplarme a ustedes y que ustedes no se acoplen a mí. ¿Si manejan algún SIC o no? Bueno, Omar nos dice que QGIS. ¿Alguien más? Bueno, Eddie, ArcGIS, QGIS, Jacob ArcGIS, Alejandro QGIS. Bueno, bueno, podemos hacer el análisis con ambos software. De hecho, los procesos y los datos son iguales, ¿vale? Aquí nos interesan a nosotros son los datos. Realmente el software tiene herramientas muy similares. ¿Listo? Así que posiblemente, pues bueno, yo hago el ejercicio con un software y ustedes intentan replicarlo, ¿sí? Ya si se les dificulta, pues levantan la mano, comparten pantalla y lo intentamos solucionar, ¿vale? Para que no se complique. Listo. Entonces, viendo ya obviamente que un sistema de información geográfica es un componente eh, o una serie de componentes interrelacionados que almacenan, procesan y distribuyen información geográfica, pues uno de los principales fuentes de adquisición de datos para poder manejar en los SIG es en este caso los elementos GNSS, ¿cierto? Que es esa red de satélites, GLONASS, Galileo, GPS, que se encuentran en el espacio y que nos están aportando información. Pero esto solamente es una sola fuente de adquisición de datos. Existen otras, como cuáles, Carlos, como en este caso la digitalización de vectores. Es una georreferenciación indirecta donde nosotros podemos partir de información secundaria de planchas y queremos empezar a digitalizar. Tenemos también una georreferenciación, digamos en este caso, a partir de lo que es fotogrametría y lo que es la generación de ortofotos. También vemos la teledetección, la adquisición de datos de elevación y una nueva tendencia que se está usando, los datos de tipo LiDAR, ¿vale? Entonces vamos a entrar a ver cada una de ellas y qué es de manera introductoria, ¿cierto? Entonces, la fuente, como les decía, los datos GNSS, digamos, es como lo más cercano a la información geográfica porque nuestro celular está recogiendo información todo el tiempo, ¿cierto? Así ustedes saben la velocidad a la que está el equipo, la información que ustedes, el contenido que ustedes ven en sus redes, entre otras cosas, ¿cierto? Pero entonces estas GNSS nos permiten ubicar no solamente los equipos celulares, sino otros equipos mucho más avanzados y mucho más precisos, como son los equipos de topografía, ¿vale? Otra fuente en este caso, la digitalización de vectores, que es esto, y es básicamente cuando ustedes tienen una imagen aérea
y ustedes ven en este caso el territorio y empiezan a decir, ah, ok, aquí en esta zona hay un cauce activo, ¿cierto? Un río, aquí hay otro componente, otro cauce activo por acá. Fíjense que aquí hay unas principales vías que están atravesando los cauces activos, ¿cierto? Aquí hay unas zonas de caseríos, ¿cierto? Aquí hay en este caso una división político-administrativa. Aquí hay en este caso una valla, ¿cierto? O un sector donde no se puede pasar. Hay una clasificación de zonas de inundación. En este caso, estas zonas están con rojito porque posiblemente puede haber pasado algo. Entonces, esto es información temática, ¿cierto? Información cartográfica temática y también es otra fuente de adquisición de datos que ustedes van a usar o que vamos a aprender a usar a lo largo de este curso, ¿cierto? Y esta información temática, ustedes, este año, este mapa se construyó antes que se inventaran los software, ¿sí? ¿Por qué qué? Porque en este caso es un mapa de la República Española, ¿cierto? Pero es como de 1840 o 1850 aproximadamente. Pero nosotros podemos usar a través de un SIG y un mapa de estos representado del terreno para poder georreferenciarlo y para poder establecer cuáles son esos polígonos o esas zonas que hacen referencia, digamos, la información. Hace como unos 10 años empezó la revolución del manejo de aeronaves, de drones, de vehículos aéreos no tripulados, que fueron una fuente muy, muy interesante para complementar con los sistemas de información geográfica para poder establecer el comportamiento del territorio. Por lo menos en este caso, ustedes están viendo en pantalla una cuenca hidrográfica donde se está capturando información a una escala muy, muy, muy buena. ¿Y para qué nos sirve eso, Carlos? Pues eso nos sirve en este caso para hacer una reconstrucción de forestal, para ver los tipos de cobertura, los tipos de usos, los drenajes, las unidades geomorfológicas, las unidades de paisaje, si hay un componente estructural, algunas fallas geológicas, el tipo de suelo, entre muchas otras cosas. Si hay algún tipo de deslizamiento, cómo está el tipo de material que puede permitir la combustión de un incendio forestal, pues cómo se encuentra el territorio para esa época en específica, de una manera muy, muy detallada. Eso a través, obviamente, de los drones o los vehículos aéreos no tripulados, que también es otra fuente de adquisición de datos que se está empleando en este momento, en este año. ¿Vale? Otra fuente de adquisición de datos, los datos LIDAR. Los datos LIDAR en este caso, pues me van a permitir moldear el terreno para conocer valores de altura. Nuestro compañerito nos estaba diciendo, Gabriel, nos dice el modelo digital del terreno y el modelo digital de elevación, pues son valores, son elementos de tipo raster continuos que me permiten moldear el terreno. Pero aparece una nueva tipo de tecnología que se llama radar y en este caso el LIDAR pues es un haz de luz emitida, ¿sí? Que golpea directamente con el objetivo y me permite o me hace una reconstrucción directamente con una resolución muy, muy buena. Entonces aquí ya puedo construir modelos digitales del terreno de una manera muchísimo más detallada usando esta información de tipo LIDAR. Por lo menos eso que ustedes ven ahí es Machu Picchu. ¿Sí? Y se hizo la reconstrucción, pues, como parte de la conservación del patrimonio cultural, en este caso del Perú. ¿Vale? Básicamente, pues, los datos LIDAR es una aeronave tripulada o no tripulada que está emitiendo un haz de luz directamente sobre los cuerpos y este haz de luz, pues, se está, llamémoslo así, construyendo o haciendo parte de lo que es la construcción del terreno. ¿Vale? Chicos, entonces en cuanto a tipos de datos, vamos a tener datos vectoriales y datos de tipo raster, ¿vale? Entonces vuelvo nuevamente y les explico de manera rápida. En cuanto a tipos de datos, para modelear el mundo real o para tener una interpretación, vamos a tener datos vectoriales, que pueden ser línea, punto, polígono, datos de tipo raster, que pueden ser imágenes satelitales, entre otras cosas. Pero eso
es como los dos subgrupos grandes de lo que es en este caso la fuente o el tratamiento de datos geográficos. En cuanto a las fuentes de datos, esos datos vectores y esos datos de raster se pueden obtener de diferentes maneras, por lo menos a través del GNS, de la digitalización de vectores, de la georreferenciación, de la fotogrametría, de la teledetección, ¿sí? De la adquisición de modelos digitales de elevación, de la adquisición de fuentes de datos raster, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, en este curso, la idea es ver algunas fuentes de datos, entre otras cosas. Digamos que el tiempo es muy corto, pero la idea es poder ver la mayor cantidad de fuentes de datos que podamos ver y qué podemos nosotros hacer con eso para poder procesar, ¿vale? Importante saber en este caso que dentro de esa fuente de datos, pues la mayoría va a estar en algo que vamos a denominar bases de datos, ¿vale? Y esas bases de datos pueden tener muchas connotaciones. Nosotros en sí generalmente lo asociamos a lo que se llama información tabular, atributiva o de tablas de atributos. Si estamos hablando de elementos vectoriales, si estamos hablando de elementos de tipo raster, pues estas bases de datos me van a entregar a mí información directamente del territorio, pero si es información raster, por lo menos las bases de datos van a ser Aster, Landsat, Sentinel, cierta información totalmente acomodada para poder ver qué información es la que necesitamos entrar a descargar para poder ver el territorio allí, ¿vale? Ya vamos a hacer ahorita o más adelante un pequeño ejercicio con lo que se conoce como el OpenStreetMap para que ustedes vean lo que es una fuente de datos, ¿ok? Entonces, en cuanto a la adquisición de datos, pues ya vimos la adquisición de datos. En cuanto a las bases de datos, tenemos múltiples bases de datos que podemos manejar nosotros en los SIG, como son las bases de datos Postgres con su componente espacial PostGIS, pero no es la única, ¿cierto? Es la que nosotros usamos, pero no es la única. Está por lo menos SQL, ¿cierto? Entre otras. Y estas bases de datos, si ustedes ya quieren seguir evolucionando, trascendiendo la información geográfica y tanto, y también las bases de datos, se puede manejar mediante lenguajes de programación, como son los lenguajes de programación de tipo Python, JavaScript, CSS, PHP, HTML, MATLAB, C++, Swift, entre otros. Y eso pues es otro contenido como una subespecialización a lo que estamos viendo en este momento. ¿Listo? Por lo menos están viendo en pantalla ustedes un código hecho en Python para la automatización de un modelo, para la automatización ya de datos, pues que se han construido, ¿vale? Por ahora yo sé que ustedes no entienden mucho, pero esto puede ser, digamos, explicado de una manera un poco más práctica a través de un algoritmo de programación, que puede ser sencillo, puede ser complejo o puede ser un poco más complejo, ¿vale? Listo. Ahora, frente a lo que es el análisis geográfico, ¿sí? Frente a lo que es el análisis geográfico, la intención de nosotros, con todos estos datos espaciales que capturemos, que modelemos, con toda esa información espacial ubicada, la idea de nosotros es que podamos desarrollar un criterio para decir, oiga, aquí no se puede construir, aquí no se puede tocar la reserva forestal, el cauce activo puede causar algún tipo de desastre. Estas son las zonas más propensas a derrumbarse. Estas son las zonas más propensas a incendiarse. Estas son las zonas más interesantes para invertir. Estas son las zonas con un avalúo catastral o un incremento del valor de la tierra mucho más amplio, entre otras cosas, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como el análisis geográfico, que ya es la respuesta a todo lo que vimos, ¿cierto? Nosotros vimos adquisición de datos espaciales, vimos tratamiento de información, pero el análisis geográfico también es un pilar muy fundamental en los sistemas de información geográfica, ¿vale?
¿Y qué podemos hacer con este análisis geográfico? Podemos calcular distancias, reclasificar, podemos hacer procesamiento, pasar de vectores a raster, de rasters a vectores, podemos establecer modelos digitales, podemos convertir figuras, podemos calcular geometrías, volúmenes, entre otras cosas. Eso es lo que se conoce como el análisis, ¿cierto? Pero si no tuviéramos un componente geográfico, no podríamos realizar el análisis, como por lo menos lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué estamos viendo en pantalla, chicos? Estamos viendo prácticamente, digamos, cómo podemos llegar a través de una ruta de un punto a un punto B, cuál sería la distancia más corta, teniendo en cuenta que las vías tienen una dirección, que tenemos que mantener un orden en información. Eso es una parte, una herramienta de análisis geográfico que se puede construir o se puede acceder a través de el ArcToolBoots para ArcGIS o de la herramienta de procesos para QGIS, ¿cierto? Pero entonces eso es importante verlo, el análisis geográfico, ¿vale? ¿Qué tipo de análisis hay, Carlos? Por lo menos tan sencillo como establecer zonas de lindes, ¿cierto? En fincas, entre otras cosas. Eso es un tipo de análisis. Poder llevar una escritura, poder llevar un certificado de propiedad a un mapa. Eso es un tipo de análisis, ¿vale? Un mapa de pendientes a través de un modelo digital de elevación. También es un tipo de análisis. ¿Cuáles son las zonas con mayor pendiente y menor pendiente y qué se puede hacer en ellas y qué no se puede hacer en ellas? ¿Vale? Podemos colocar las principales ciudades, podemos colocar las principales vías, podemos representar la información geográfica de diferente manera, ¿cierto? También vendría a ser un tipo de análisis, pero ya haría parte de lo que es la cartografía y la visualización de datos. Por lo menos estos cuatro mapas tienen exactamente la misma capa vectorial y tienen exactamente los mismos datos, pero todos me están mostrando información visual muy, muy diferente, ¿cierto? Por lo menos si ustedes están viviendo en estas zonas rojas, ustedes dicen, Vega, ¿por qué está de color rojo? Porque quizás yo quiera representar cuáles son las zonas de un conflicto armado o cuáles son las zonas en las que no hay casi agua, ¿cierto? Entonces, esto es una caracterización visual simbológica que me permite a mí identificar esas zonas de ausencia de algún tipo de insumo, ¿cierto? Pero digamos, veamos este caso puntual. ¿Cierto? Ya esta parte no está totalmente roja, sino está algunos elementos visuales. Entonces ya estas zonas se restringen más y eso le permite a las oficinas de planeación pues conocer dónde van a enfocar sus recursos y dónde van a enfocar sus esfuerzos para poder sacar agua o para poder establecer o sacar esa zona de conflicto. ¿Cierto? Son ejemplos. Aquí estamos viendo es un mapa de densidad de población de España, donde estamos viendo el valor de la población por kilómetro cuadrado. Y pues obviamente vemos que en las principales ciudades el incremento de población es bastante amplia en comparación del resto del país, ¿cierto? Que también es una representación visual del terreno. Por ejemplo, aquí estamos viendo un mapa de cambio de coberturas, donde me están indicando, en este caso, cuáles son los tipos de coberturas que hay en el terreno y para qué se usan. Por lo menos en este caso estamos viendo un mapa de influencia de las lavas volcánicas en cuatro escenarios diferentes. Uno de esos escenarios está a una distancia de 30 millas, de 100 millas, de 200 millas y de 300 millas, tocando pues los principales caseríos. En este caso el volcán San Miguel. Pero es básicamente un análisis, ¿vale? Y esos análisis pues también se pueden hacer en 2D, sí, como lo vamos a ver, como también lo podemos hacer en este caso en 3D. Esto es un análisis de visibilidad y es un insumo principal
para la zonificación de zonas por incendios forestales. Entonces, las zonas que uno puede ver o que puede ver el guardabosques se pueden identificar de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Pero las zonas que están en azul, en este caso, son zonas que no se pueden ver desde este punto. Entonces, esto es un análisis en 2D, ¿sí? Que desde este punto a este punto se puede ver. Y esto es un análisis en 3D, pero básicamente es la misma información que estamos representando. Son zonas de visibilidad, ¿vale? Bueno, chicos, aquí en este caso querías hablarles o comentarles un poquitico acerca de lo que es la cartografía y visualización. Sin embargo, pues voy a hacer un paréntesis para hablar del siguiente tema. Quiero que lo tengan fresco porque nosotros en los sistemas de información geográfica utilizamos la teledetección para poder tener un monitoreo terrestre. Actualmente hay múltiples plataformas para manejar imágenes satelitales, ¿cierto? Pero lo importante aquí es que quiero que sepan que la teledetección es la ciencia que se encarga de tener información indirecta de los cuerpos, ¿cierto? Es decir, mediante observación. Entonces, obviamente tiene sus pros y sus contras. Por lo menos no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2019 salió la primera fotografía de un agujero negro. Eso es teledetección aplicada a un punto específico. Y lo importante era que cada píxel me estaba indicando eh, información numérica de lo que pasaba en esa zona. Lo mismo pasa con la teledetección en la cobertura terrestre, pero propiamente no es un SIC, ¿vale? No. La teledetección y los sistemas de información geográfica son dos ramas o ciencias del conocimiento que trabajan de manera paralela. No es lo mismo. Un analista de imágenes es muy diferente a un especialista en sistemas de información geográfica. Son muy diferentes, ¿vale? Básicamente esto es una representación del terreno, pues usando sensoramiento remoto y poder teniendo esa interacción energética, ¿vale? No los voy a confundir mucho con estas formulitas, pero solo quería mostrar eso. Hay diferentes satélites en sensoramiento remoto, hasta varios sensores que pueden estar categorizados dependiendo de su órbita, de su fuente de energía y de sus resoluciones. Entonces, en cuanto a su órbita, puede ser polar o geoestacionaria, como por ejemplo, en este caso, el, hay varios satélites que van es de norte a sur, ¿cierto? Eso es una órbita polar. Y los que van en función de la rotación y de la traslación de la Tierra, pues ya son órbitas estacionarias, ¿vale? Ahora, pueden ser en cuanto a su información, puede ser pasivos o activos, si solamente capturan información energética del terreno o si emiten su propia fuente de energía. Pasivos es que solamente se limitan a ese cambio energético y activos es que emiten su propia fuente de energía. Y la resolución, pues ya es un tema espacial, temporal, radiométrica, espectral. La resolución espacial, pues es el tipo, el tamaño del píxel. La temporal, pues es la cantidad de veces que pasa el satélite por el mismo punto. La radiométrica vendría a ser la división del píxel o el grado de profundidad de píxel. Y la espectral está más que todo relacionado con la cantidad de bandas o de información del espectro electromagnético que puede adquirir una imagen o un sensor satelital, ¿vale? Entonces simplemente esto lo quería mencionar para hacer un paréntesis, porque nosotros en sistemas de información geográfica lo vamos a utilizar mucho, ¿vale? Y la idea es al final, pues, digamos, al final del curso, o por lo menos tener una idea al final de este curso de establecer informaciones o aplicadas a algo. Por ejemplo, como la parte de gestión del riesgo, que es un caso aquí que coloqué de manera aleatoria, donde podemos nosotros identificar esas zonas. O sea, ¿por qué traigo este ejemplo a colación? Porque sé que Bolivia está pasando por una zona de incendios forestales bastante pronunciada, ¿cierto?
Entonces, dentro de la gestión del riesgo, nosotros utilizamos ciertos elementos para enfocarnos en el tipo de amenaza y de esta manera realizar lo siguiente, realizar etapas antes, durante y después de algún tipo de amenaza, ¿cierto? Antes, ¿qué vamos a hacer antes? Vamos a prevenir, vamos a mitigar, vamos a estar en preparación y vamos a estar en alerta. ¿Qué vamos a hacer durante? Vamos a intervenir y vamos a generar una respuesta correcta para que el evento no afecte tanto a las comunidades o a las poblaciones. Y después de ello, pues vamos a planear, vamos a hacer una rehabilitación, una reconstrucción y un redesarrollo del territorio, ¿cierto? Y en cada una de las etapas, los sistemas de información geográfica van a estar inmersos allí, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Esto es un pequeño caso puntual que nosotros vimos. En este caso, en mi área de desempeño, es una zona de amenazas por deslizamientos, movimientos en masa donde, digamos, esta era la información que se tenía, este mapa lo construí yo, ¿sí? Y yo puse en alerta esta población y estas poblaciones, sobre todo para que las vías que pasaran por acá, por estas partes de los territorios, identificaran estas zonas y efectivamente, pues, estas zonas como están en una zona de amenaza alta, hubo derrumbes, hubo deslizamientos, pero las personas que vivían en estos territorios no fueron afectadas. Entonces, por eso es bueno tener esa información o el manejo de los sistemas de información geográfica aplicados. ¿Vale? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahí veo una preguntita. Gabriel, ¿me puedes comentar un poquitico más tu pregunta que no te entendí? Por favor. Si quieres, me puedes escribir un poquitico más. Bueno, chicos, esto a grandes rasgos es todo lo que nosotros podemos ver, hacer a través de los sistemas de información geográfica, ¿vale? Son muchas cosas, ¿cierto? Son multidisciplinas. Entonces, vamos a ver unos pilares fundamentales chiquitos y de manera rápida sobre los sistemas de información geográfica. Ah, bueno, después de la clase de hoy, yo les voy a subir a ustedes varios libros. Aquí ya se los tengo preparados para que ustedes vean el manejo de los sistemas de información geográfica. Hay algunos libros que están obviamente mucho más enfocados a algunos datos, como datos en 3D, ¿cierto? El manejo de ArcGIS Pro, por si quieren aprender a manejar ArcGIS Pro. El manejo en este caso enfocado a los aspectos catastrales, a zonas de costa, manejos de bases de datos. Se les voy a subir toda esa información. No lo he hecho, era porque quería primero comentarles que lo iba a hacer, por lo menos aquí a parte de medio ambiente y teledetección, entre otras cositas. ¿Listo? Vamos a hacer algo. Quiero que me regalen 5 minuticos para poder hidratarme. eh, Hagan una pausa activa, párense, estírense, ¿cierto? Ya vamos a continuar con la siguiente conferencia y sobre todo con el manejo de información geográfica, ¿ok? Entonces quiero que se paren, se estiren, vamos a hacer un pequeño análisis ahorita de lo que es la interfaz de QGIS o de ArcGIS, también la podemos hacer también rápido y ya continuamos en breve. Sí, sí, sí. En caso, ok, existe la planificación del cambio de uso mayor, es lo que tú me quieres decir. Sí, claro, obvio. Siempre, siempre existe. Tienes que identificar en este caso si en tu país está por lo menos hay un instituto cartográfico. Ellos tienen la obligación en este caso de establecer esas metodologías, pero sí, claro que existe, obvio, por supuesto, pero en todos los países es diferente. Por lo menos yo me encuentro en Colombia, soy colombiano y en este caso
en el país, esa planificación del cambio de uso de suelo lo establece es un instituto que se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ellos evalúan el uso potencial del suelo, el tipo de cobertura, el tipo de uso, o sea, si el suelo se usa para, eh, digamos, para pastorear, si se usa para cultivar, si se usa para sembrar, si se usa para, en fin, ¿vale? Y el tipo de cobertura, pues también tiene una importancia. Entonces, hay en usos del suelo y en clasificación de cobertura, ya está establecido una norma que se encarga de revisar el territorio y ver cómo se puede trabajar ese tipo de suelo. ¿Vale? Perfecto, Gabriel, listo. Chicos, entonces, ok, excelente. Después me escribes y me compartes lo que haces, ¿vale? Entonces regálenme 5 minuticos mientras me hidrato. Es que y necesito que hagan una pausa activa y continuamos con la segunda parte de la clase, ¿vale? Ya volvemos en breve.
Bueno, muy bien. Quiero que me confirmen si me están viendo y si están viendo mi pantalla. Se ve, ingeniero. ¿Listo? Perfecto. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con esta segundita parte y vamos a explicar, en este caso, lo que es el manejo. Están viendo en este caso mi QGIS, ¿cierto? Ok. Bueno, en esta segunda parte quiero explicarles a ustedes cómo funcionan en este caso los sistemas de información geográfica, ¿vale? Todos tienen exactamente la misma información. Voy a dibujar, denme un segundo. Listo. Voy a dibujar aquí. Listo. Listo. Todos los software tienen exactamente la misma información, muchachos. En este caso, tenemos nuestra barra de menús, ¿cierto? Tenemos nuestra barra de herramientas, en este caso de accesos directos. En este caso en QGIS vendría a ser esta. Vamos a tener nuestro panel de capas. Aquí en esta parte vamos a tener nuestro lienzo, ¿sí? Nuestro lienzo. Y en esta parte, bueno, fue porque la separé, pero vamos a tener nuestro panel de navegador, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, QGIS maneja algo que se llama herramientas y algo que se conoce como paneles, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos agregar un proyecto y vamos a ver un lienzo en blanco, un panel de capas y un panel de navegador. En ArcGIS es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, es exactamente lo mismo. Vamos a tener en este caso nuestra barra de menús, nuestra barra de herramientas, que son nuestros iconos. Tenemos acá nuestra barra de menús, tenemos nuestras barras de herramientas y en esta parte tenemos nuestros paneles, que pueden ser de tabla de contenido, y nuestro panel de catálogo. ArcGIS sí lo trae así por defecto, pero si ven que es exactamente lo mismo, ¿qué quiero que hagamos? Para los que manejan en este caso ArcGIS, quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que vamos a habilitar algo que se llama el Add Base Map, ¿vale? Porque aquí vamos a hablar un poquitico de lo que son los sistemas de referencia de coordenadas. Para los que tengan ArcGIS, vamos a dejar esto así de esta manera. Simplemente le di aquí en este iconito, en la flechita, le di Add Base Map y lo agregué. ¿Listo? Ah, bueno, aquí no se va a visualizar. Aquí está. ¿Listo? Simplemente lo que hice fue abrir y agregarlo y ya está. Ahora, los que tengan QGIS o los que manejen QGIS, vamos a descargar el software que se conoce como, perdón, el complemento que se conoce como Quick Map Service, ¿cierto? Que son de servicios de mapa rápido. Los vamos a encontrar en el panel de complementos. Vamos a administrar e instalar complementos y vamos a darle en este caso aquí Quick Map Service, ¿vale? Vamos a instalarlo y en este caso en el menú web, aquí en Quick Map Service, vamos a habilitar una base cartográfica, ¿vale? Voy a habilitar la base cartográfica de Esri Satellite para tener en ambos lados la misma. ¿Listo?
Entonces, fíjense que tenemos exactamente la misma información, tanto en QGIS como en ArcGIS, ¿cierto? Es lo mismo. A mí lo que me interesa en este caso, para empezar a hablar, es que los sistemas de información geográfica usan algo muy fundamental para todos, que son los sistemas de referencia de coordenadas, ¿vale? Esos sistemas de referencia de coordenadas sí se hace bastante importante empezar a estudiarlos. ¿Por qué? Porque son los que me van a permitir tener verosimilidad de la información temática que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Y esos sistemas de referencia de coordenadas son en este caso oficiales para nuestro país y son los que, digámoslo así, están establecidos porque cumplen con los criterios de mantener la calidad de la información cartográfica y la precisión de la información geográfica. ¿Ok? Entonces voy a dejar así. Mientras tanto me van diciendo si van ahí o voy haciendo el ejercicio. ¿Vale? ¿Vale? Y ya voy a hablar en este caso de lo que es básicamente la información cartográfica. Bueno, ¿listo? Listo, chicos. Entonces ya estando acá, dispuestamente en QGIS, ¿cierto? Vamos a dirigirnos a la parte inferior o a ArcGIS. Vamos a dirigirnos a la parte inferior. Y fíjense que en la parte inferior del software aparece un sistema de referencia de coordenadas. ¿Vale? Quiero que coloquen el sistema de referencia. No sé, Gabriel, si tengas el EPSG del sistema de referencias de, de Bolivia, que lo tengas a la mano. UTMWGS84, ¿vale? Entonces no sé si van a dirigirse aquí a 3857 y van a cambiar el sistema de referencia, ¿vale? Aquí yo tengo un sistema de referencia general, ¿cierto? Tengo un sistema de referencia para todo el territorio, pero resulta que esto es una proyección cartográfica, es una proyección que no me está mostrando errores en cuanto a lo que son las distancias, los ángulos y las áreas, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes en este caso vean qué pasa si ustedes hacen una transformación del sistema de referencia y de coordenadas, cómo se comporta en este caso el mundo. Por ejemplo, voy a colocar el sistema de referencia general, quiero que me compartan ustedes el de Bolivia, ¿cierto? Pero yo voy a colocar un sistema de referencia para Bogotá. Esto aquí me dicen cuál es el área de influencia. Y acá, en este caso, ¿qué pasó con el mapa mundi? En este caso, ¿qué pasó con todo el mapa mundi de toda la base que yo tenía? Se deformó de tal manera que lo que me está presentando una información con información conforme, equidistante, que ya vamos a hablar sobre los aspectos cartográficos, pues es la información más cercana a este sector. Entonces, por eso yo quiero que ustedes abran su software, en este caso, y para Bolivia voy a colocar acá dentro de web, with Map Service, Google Label, voy a colocar las etiquetas, ¿vale? Fíjense lo que está pasando en esta parte porque estoy trabajando con un sistema.
de coordenadas que no es de Bolivia, ¿cierto? Está un poquito deformado, como que ustedes dicen eso como que no cuadra, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que en la parte inferior ustedes definan el sistema de referencia. Voy a ubicar uno más, un sistema de referencias geográfico. Y ya voy a hablar qué es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Chicos, me hago el ejercicio y luego ustedes lo repiten o me van siguiendo. ¿Cómo quieren? Bueno, voy a hacer entonces el ejercicio, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos mirando algo que se llama los aspectos de, digamos, los aspectos cartográficos, donde me van a permitir guardar lo que es la conformidad, la distancia de algunos elementos visuales o elementos cartográficos. Este ejercicio tiene como objetivo entenderles o enseñarles a ustedes que nosotros, dentro de los sistemas de información geográfica, el principal fundamento que nosotros vamos a establecer siempre es el manejo de información cartográfica y de sistemas de proyección geográfica, ¿cierto? En este caso, la información cartográfica, los sistemas de referencia geográficos me van a permitir a mí mejorar todo lo que se llama, llamémoslo así, información espacial adecuada, ¿ok? Entonces voy a colocar acá una conferencia de cartografía. Un segundo por acá, chicos, para mostrarles a ustedes algo. Listo. Quiero mostrarles a ustedes algo para poder, digamos, capturarlos en esto, ¿vale? Resulta que nosotros en este caso, en nuestro QGIS o en nuestro ArcGIS, nosotros instalamos nuestra base, en este caso de cartografía, nuestro OpenStreetMap o nuestra base de satélite de Google, donde nos permitió ubicar mejor el territorio nacional, ¿cierto? Pero resulta que ese territorio nacional, como estamos mirando la información del mundo, ese territorio nacional no es como no lo pintan, ¿cierto? Porque no es como no lo pintan, porque dentro de la cartografía para poder representar en una pantalla o en un plano algo en 3D, se va a necesitar algo que se llama eh, una proyección cartográfica. Y aquí es donde viene algo que vamos a hablar sobre los fundamentos de la geodesia y la cartografía, ¿vale? Como pilar fundamental del manejo de los sistemas de información geográfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la cartografía? Es la ciencia que estudia diferentes métodos o sistemas que permiten representar un plano por parte o totalidad de la superficie terrestre. Tiene por objeto la concepción, redacción, ajuste y elaboración
de diferentes tipos de mapas, ¿vale? Entonces quiero que hagamos un ejercicio. Cualquier sistema mediante el cual podamos determinar la situación de un punto en la superficie terrestre, eh, en este caso, va a llamarse como un sistema de referencia de coordenadas. Y en este caso, la cartografía ha aplicado el concepto y hemos trabajado a lo largo de la historia con estos sistemas de referencia de coordenadas. Entonces, el principal sistema de referencia que nosotros conocemos es el sistema de referencia con latitud y longitud. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una representación del mundo con una latitud y una longitud. Sin embargo, sin embargo, aparece con grados, minutos y segundos. ¿Qué es la latitud? Alguien que me diga, ¿qué es la latitud y qué es la longitud? ¿Alguien? ¿Sí me están oyendo? Sí, sí me están oyendo. ¿Qué es la latitud y qué es la longitud? Eddie nos comenta que son los meridianos a partir del Ecuador. Sí, Eddie, o sea, pues en un sistema de referencia de coordenadas, nosotros partimos en este caso de que deben haber unas unidades específicas, ¿cierto? En este caso, en este caso, aparece una línea como eje central, ¿cierto? Porque está tomado así, ya vamos a ver por qué tomaron esas medidas. Y aparece una medida por ahí. ¿Listo? Un poquito más abajo, por ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como queremos manejar un sistema de referencias general, ¿cierto? Nosotros básicamente vamos a tener que proporcionar un punto bueno, Gustavo nos comenta, la latitud proporciona la localización de un lugar en dirección norte-sur desde el Ecuador, mientras que la longitud proporciona la localización de un lugar en dirección este-oeste desde el meridiano de Greenwich. Correcto, Gustavo. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos, participativos. Si quieren, pueden activar los micrófonos para que no escriben. A mí me gusta tener interacción con ustedes. Esta clase es para ustedes. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, nosotros nos damos cuenta ¿qué? Que aparece una distancia, ¿cierto? Al este y al oeste, ¿cierto? Y aparece una distancia al norte y al sur. Entonces, si yo esta distancia, en este caso, me la llevo, ¿qué pasa si yo desplazo esta distancia que ustedes están viendo en pantalla? Acá. ¿Qué pasa si yo la desplazo? Voy a colocar este eje. Imagínense este eje. ¿Hacia dónde estoy? ¿En qué me estoy desplazando? En latitud o en longitud. Imaginemos este eje central, este eje que ustedes ven aquí, más o menos está por acá, ¿vale? Y me lo va a llevar hacia el oeste. Aquí que me estoy desplazando en latitud o en longitud. Exacto, muy bien, en longitud, ¿vale? Ahora, si me lo llevo hacia abajo, aquí, pues tengo un desplazamiento en latitud, ¿vale? Entonces, nosotros dentro de los sistemas de información geográfica partimos del hecho de que siempre vamos a necesitar establecer un marco de referencia o un sistema de coordenadas, que pueden ser coordenadas geográficas, como lo están viendo en pantalla, que es la representación de todo el globo terrestre y están dados en grados, minutos y segundos o en grados decimales, o coordenadas proyectadas, que ya son coordenadas mucho más específicas
del territorio en el que ustedes se encuentran, ¿cierto? Entonces, por lo menos vamos a colocar UTMWGS84, que es en este caso las coordenadas que tiene Bolivia. Voy a colocar acá esto, creo que es. Hay dos sistemas de referencia, ¿vale? WTS84, coordenada zona 20 sur, ¿vale? Es el sistema para Bolivia. En este caso, Bolivia ya tiene un sistema de referencia de coordenadas muchísimo más detallado en términos de formas, áreas y distancias. ¿Por qué? Porque dentro de la cartografía aparece un problema y es el siguiente, y es que dentro de las proyecciones cartográficas eh, siempre vamos a tener un problema porque pasar un objeto en 3D a 2D pues va a ser mucho más complicado, mucho más complejo, ¿cierto? Nosotros usamos un plano de proyección para poder llevarnos esos datos. Sin embargo, no todas los sistemas de proyección me van a conservar los mismos errores. Por lo menos hay proyecciones en este caso que me mantienen las formas. Hay proyecciones en este caso que me mantienen las áreas. Hay proyecciones que me mantienen las distancias o el ángulo. Esas proyecciones tienen un nombre que se llaman conformes, de área equivalente, equidistancias o de dirección verdadera, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que ya las proyecciones oficiales de nuestro país, ¿cierto? Como nos dice aquí nuestro compañerito Omar, nos dicen que son zona 19, 20 y 21. Entonces yo quiero que hagamos el ejercicio, por lo menos vamos a dirigirnos a QGIS, ya lo hacemos en ArcGIS. Colocamos en este caso proyecciones EPS 32720, ¿cierto? Aquí en esta parte, y vamos a ubicar en este caso las proyecciones que tiene Bolivia, ¿ok? Entonces, como ya tengo en este caso el EPS, ¿cierto? EPSG es el sistema de referencia espacial de coordenadas. Voy a colocar 32 acá, 720. 32, 720. ¿Listo? Este es uno de los sistemas de coordenadas, que es el 20, ¿cierto? Que ustedes ven acá. Pero también puede ser en este caso, o el 21, creo que es el WGS21, que es el del final, el del borde, y el 19, voy a colocar acá 19, que es el WGS84 UTM zona 19, que vendría a ser este que toma el país, ¿cierto? Entonces fíjense que QGIS me muestra a mí en el cuadrito morado, me muestra el área que estoy visualizando y en el cuadrito rojo el sistema de referencia para el cual fue creado, ¿cierto? Entonces al aplicarlo, pues yo ya cambio el sistema de referencia de coordenadas y ya sé dónde tengo información en el terreno, ¿ok? Quiero que se lleven ese concepto hoy, aparte de los aspectos introductorios que hemos venido hablando. ¿Listo? Porque ya hablamos de datos geográficos, ya hablamos de todo lo que hablamos que podemos hacer con SIG, con sistemas de información geográfica. Aquí estamos hablando del sistema de proyecciones o sistema de datos. ¿Listo? Y esos sistemas de proyecciones me mejoran, en este caso, las características del terreno de una manera increíble. ¿Cierto? Wow, mira todos esos meandros abandonados que hay. ¿Listo? Y también que existen diferentes proyecciones, que son proyecciones conformes, equivalentes, equidistantes y de dirección verdadera, ¿vale? Entonces, quiero que hagamos el ejercicio, como les dije a ustedes. Fíjense que ya aquí coloqué un sistema de proyección para Bolivia. ¿Qué pasó con el resto del mundo? Me lo deformó. ¿Por qué me lo deformó? Porque aquí convergen, en este caso, algo que se conoce como elipsoide, geoide y la superficie del terreno. Y esa conversión para poder establecer el sistema de referencias, pues se va a establecer como un datum. Es un sistema, en este caso, de amarre, que es digamos, como el punto en donde la superficie terrestre, un modelo matemático, ¿sí? Eh, que tiene como origen la gravedad, que se llama geoide, y el elipsoide, que es una superficie
matemática, un elipse en revolución convergen, ¿cierto? Y ese punto en este caso en común me permite a mí establecer un sistema de referencias que es el datum. ¿Por qué hacemos eso? Porque la Tierra en este caso es la Tierra, no, esto es una Tierra exagerada verticalmente, ¿no? O sea, tiene una exageración vertical y tiene las anomalías de gravitación muy metidas, ¿cierto? Pero entonces dentro de esas anomalías, ¿cierto? Podemos ver que la Tierra no es totalmente circular como nos la dibujan y que nosotros vamos a tener que establecer sí o sí ese sistema de referencia de proyecciones para poder ubicarnos mejor en el espacio, ¿cierto? Perfecto, ¿vale? Entonces quiero que hagamos el ejercicio en los últimos 10 minuticos. Quiero que tomemos en este caso tres sistemas de referencia. Si alguien quiere compartir pantalla, comparte pantalla. También vamos a hacer el ejercicio en ArcGIS. Ubican a Bolivia, en este caso, y pueden empezar a establecer sistemas de referencia diferentes. Por ejemplo, yo voy a colocar una proyección Robinson, a ver qué pasa con el mundo. ¿Qué pasa si me alejo? Y la proyección Robinson, ¿qué le hizo al mundo? ¿Cierto? Eso es una proyección geográfica, pero que me conserva en este caso mucho mejor las zonas del Ecuador. Quiero colocar otro sistema de referencias a nivel mundial, como por ejemplo, voy a buscar una polar, una proyectada. Bueno, quiero establecer una polar, ¿vale? Voy a aplicarla. Bueno, aquí me dice que pasó algo, obviamente es por el tema de información. Fíjense que aquí ya me acerqué, se me está volviendo a colocar como es un sistema de referencia tan puntual, ¿cierto? Me desformó de una vez todo lo que es el mundo, ¿vale? Pues, por lo menos fíjense que esto es un sistema de referencia, ¿cierto? Aquí está cargando. Bolivia ya no representa el área que tiene, ni el ángulo, ni la distancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un sistema de coordenadas que no está dispuesto para Sudamérica, ¿ok? Entonces quiero que hagan eso. Ahora, en ArcGIS, pues voy a cambiarla nuevamente por acá. En ArcGIS, el sistema de referencia de coordenadas es igual de sencillo. Ustedes simplemente se van a dirigir acá y en la carpeta Layers, aquí en la capa Layers, le vamos a dar clic derecho, propiedades. Y en propiedades, pues aquí en la parte donde dice Coordinate System o sistema de referencia de coordenadas, colocamos en este caso WGS 84, zona 20, fue que dijimos, ¿no? Ah, bueno. ¿Cuál es el EPSG? Déjenme revisar por acá. 32719, ¿vale? Eso ya parece estandarizado como, llamémoslo así, como un aspecto cartográfico a nivel mundial donde todo el sistema de referencia va a estar amarrado a un código. ¿Cierto? Y ese código es el sistema de referencia de coordenadas que tiene. Voy a colocar acá 32.719, ¿vale? En este caso, fíjense que dice WGS 84, UTM zona 19 sur. Y al aplicarlo, pues de una vez todo el espacio se me está desconfigurando. ¿Para qué? Para ubicar en este caso lo que consideramos importante, que es en este caso Bolivia. ¿Listo? Y ya tenemos un sistema de referencia. Entonces, por ahora quiero que se lleven ese concepto, ¿vale? Entonces retomemos nuevamente. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos un montón de cosas bastante útiles, sobre todo como las aplicaciones de los sistemas de información geográfica. Aprendimos en este caso parte de lo que son los tipos de datos y sobre todo algo muy importante que son los sistemas de referencia
de coordenadas espaciales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ustedes ya ahorita, cuando terminemos la clase, se van a poner a revisar el sistema de coordenadas oficial para Bolivia y van a empezar a jugar con el tema de las transformaciones para ver ese tipo de información, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Quiero que sean más participativos, chicos. O sea, que hablen, que pregunten, que digan, ¿sí? Me interesa tener una conversación tú a tú con cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no tiene un SIC instalado? Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿cómo Una estás? pregunta, una pregunta. ¿Qué es el datum? Bueno, mira, ¿qué pasa? Tu pregunta es muy buena, ¿vale? ¿Qué pasa? En ArcGIS también lo puedes hacer, Eddie. Ahí también puedes parar el sistema de referencia. Dame un segundo. Vale. ¿Alguien conoce el origen del datum de Bolivia o no? Bueno, ¿qué pasa? Voy a colocar acá. Bueno, voy a dejar eso. Resulta que para que tú te puedas ubicar en el espacio, porque voy a dibujar por acá. Resulta que para que tú te puedas ubicar en el espacio, tú vas a necesitar un eje central, ¿cierto? Es decir, como tú ya tienes un sistema de referencia de coordenadas, imaginémonos algo. Este es Bolivia y yo tengo, en este caso, un planito que viene así, que viene así. Imaginemos un plano cartesiano, ¿cierto? Si yo llego a colocar un puntico, si llego a colocar por acá un puntico, ¿cierto? Ese puntico que está acá, que ves en pantalla, ¿cierto? Tiene un nombre, ¿cierto? Que me lo está entregando unas coordenadas, ¿vale? Entonces, si yo me pongo, me posiciono acá, ese puntico tiene unas coordenadas, entonces llamémoslo 2,3, ¿sí? Este puntico tiene unas coordenadas 2,3. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que hemos aumentado 2 unidades. En este caso, en latitud, perdón, en longitud, y hemos aumentado 3 unidades en latitud, ¿cierto? Pero, pero, en este caso, ¿desde dónde se está marcando este puntico? O sea, perdón, ¿desde dónde se está marcando ese puntico como si fuera el plano cartesiano? Se está marcando, en este caso, desde este origen de coordenadas que ustedes ven acá, desde esta crucecita de línea. Entonces, el datum va a ser el eje o el centro de su sistema de coordenadas a nivel visual, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un datum diferente, ¿cierto? Por ejemplo, si Bolivia tiene, porque eso pasa en este caso cuando tienen varios sistemas de referencia, si ustedes tienen acá otro sistema de referencia de coordenadas o otro sistema de referencia, ustedes tienen que ubicar muy bien dónde se están posicionando. ¿Por qué? Porque este puntico 2,3 no puede, o sea, si no está ahí, mejor dicho, utilizando este sistema de referencia de coordenadas, este puntico queda como 2,3. Pero si estás usando el eje de coordenadas de la zona 20 o 21, de la zona 21, pues ese 2,3 va a tener este sistema, va a quedar por acá. ¿Por qué? Porque está tomando este puntico. Entonces, ese centro del origen de coordenadas que ustedes están manejando, nosotros lo vamos a llamar como datum. Pero, ¿qué es el datum? O sea, eso a nivel visto, a nivel pragmático. Pero el datum termina siendo en este caso una información
que me está entregando la esfericidad de la Tierra, ¿vale? Entonces, vamos a tener un punto de referencia dentro de esa esfericidad, pero ya vimos que la Tierra no es totalmente esférica, ¿cierto? Ya vimos que la Tierra tiene anomalías gravitatorias, que la Tierra tiene otro tipo de, ¿cierto? Entonces se parece más a una elipse que a una esfera. Entonces nosotros usamos lo que es el elipsoide de referencia. En este caso hay un elipsoide que toca gran parte de los puntos de la Tierra, que se conoce como el WGS 84, ¿cierto? Pero aparte de eso hay un modelo matemático donde su base se basa es en gravedad. Sí, tenemos un modelo matemático, pero es más gravitatorio. Entonces eso se conoce como el geoide. Solamente hay un geoide y pueden haber múltiples elipsoides. Pero la idea es establecer la superficie terrestre, el geoide y el elipsoide, para poder ¿qué? Para poder establecer en este caso ese eje de coordenadas que yo te comenté a ti inicialmente, ¿cierto? Ese, como esa interacción, pues, o sea, si el elipsoide de Bolivia, perdón, si el datum de Bolivia está acá, pues este origen de Bolivia va a ser de donde empiezan a ubicar las coordenadas alrededor de, ¿cierto? Como si fuera un plano cartesiano. Entonces, el punto se llama datum y el sistema de referencia me está marcando ese tipo de coordenadas. Entonces, eso es importante empezar a tenerlo un poquito claro, porque a partir de allí nosotros vamos a poder, ¿qué? Poder ubicar cualquier punto en el espacio, ¿cierto? Con una ubicación precisa, ¿cierto? Y manteniendo un sistema de referencias local, ¿ok? ¿Sí te quedó clara la pregunta o no? O vuelvo y te la respondo. ¿Sí te quedó clara la pregunta o no? Sí, está claro, ingeniero. Listo, perfecto. Bueno, chicos, mañana les voy a subir a la plataforma, les voy a subir la bibliografía que yo considero bastante útil para arrancar el tema de sistemas de información geográfica. Le voy a subir un par de datos espaciales y mañana vamos a empezar a trabajar la conferencia de tipos de datos espaciales, ¿vale? Voy a cerrar por acá. Mañana vamos a empezar a trabajar la conferencia de tipos de datos espaciales para que tengan una idea más del tipo de información que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Mañana pues vamos a usar QGIS y vamos a también usar ArcGIS, los que quieran usar ArcGIS. Bueno, ArcGIS no tiene algunos complementos que vamos a usar, ¿vale? Entonces sí me gustaría que los que manejan ArcGIS para esta práctica usemos QGIS sobre todo porque vamos a descargar datos. Y pues ArcGIS no tiene esos servicios de descarga. Pero como se dieron cuenta es exactamente igual. Lo único que cambia es un poquito la interfase y ya está. ¿Listo? Bueno, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos mañana, también a las 8 de la noche, para poder continuar con esta segunda parte de la parte introductoria. ¿Vale? Y quiero también Ok, que descarguen ingeniero. cierta información que les voy a subir. Bueno, chicos, entonces que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Excelente clase. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.